No veo nadie conectado. Saludos, saludos, estimados. Estimado Alexis, estimado José Ramírez, estimado Luis Alonso, Buenas estimado noches, buenas Rafael noches. Vicenteno, buenas tardes. Se siguen conectando. ¿Cómo están por allá? Buenas noches. Buenas noches, estimado Mauricio. Buenas noches, Shalom. Buenas noches, estimada. ¿Cómo estás? Excelente. Un poco ¿Cómo me le va? Y decía esa voz, no la de don Francisco. ¿Cómo ha estado y su esposa? ¿Cómo están? más guapa cada día. Y por aquí anda. Bien. Contento como contesta don Francisco. Más contento, felices y contentos. Feliz y contento, ¿sí? Más contento que feliz. No, esa Exacto. frase es del estimado don Francisco. No quisiera hacer un plagio porque pues, yo ve que hay derechos de La autor y tiene patentada. Bueno, Hola. hay ¿Qué más derechos de autor, quieres? entonces pues no queremos caer en Pero él es nuestro maestro. el él es problema. muy linda. Era un chiste nada más. Pero bien, bien, un poco caluroso el clima, pero con salud, Qué como dice bueno. Sara Eterna.
Aquí han habido unos aguaceros, mamma mía. Pero ahí vamos, ahí vamos. Que no dan ganas de salir, dice estimada, ¿no? Ni Más a o la menos. tienda. Y el calor por allá y bueno, que no se hace mucho frío, pero sí, ayer, por ejemplo, se inundaron centros comerciales, una situación crítica. Pero bueno, ahí vamos. Así es, así que hay que aprovechar, ¿no? Cuando hay sol, hay que aprovecharlo, cuando hay lluvia también. Y sí, gracias al Eterno por todo lo que nos da. Y si hay sol, pues unas bermudas y una bebida fresca. Y si hace frío, pues si no, estarse un ratito en casa, ponerse a estudiar, a ponerse a ver un video de nuestro rabino Dab Centeno para sacar más preguntas para estas clases y no sé, algo que sea más positivo, ¿no? Claro que sí, así es. Pues saludos a todos, ya no veo a más compañeros de estudio en este día del martes. Ya por ahí ya se conectó nuestro estimado rabino, Eben Centeno. Este, ya estamos, pues creo que todos. Un saludo a todos en este martes, en esta tarde de martes. Aquí, noche de martes para otros en otras ciudades. Bienvenidos todos. Usted manda, estimado. Excelente, estimado. Un gusto tenerlo aquí nuevamente. Es un placer tenerlo aquí en este centro de estudios. Gracias por estar disponible. Gracias al Eterno porque hasta aquí está aquí presente, estamos todos presentes. Está claro. Buenas noches, Rap. Qué gusto Em, verlo. igualmente. Realmente es una, por poco se cancela la clase. Por poco se cancela la clase, pero ahora amoldé todo el horario de forma que al final todo saliera y poder estar disponible. Pues qué gusto, la verdad que es es un placer que a pesar de ciertos detalles o cosas que pues a veces están en el camino, pero qué bueno. Gracias al Eterno que está aquí. Muchas gracias a él. Y Estamos pues haciendo cuando usted no espera tenga, uno, usted me dice. ya estamos listos, mi estimado, deme un segundo nada más. Ahorita voy a transmitir en Facebook. Deme un minutito. Ok, excelente. Thank you.
Listo, mi estimado. Ya estamos transmitiendo en este día martes. Agradecidos con el Eterno por tenerlo aquí. Muchas gracias. Y pues ya no veo nadie conectado. Bueno, esperando conectarse. Eh, pues sin más, los dejo con el rabino Eben Centeno. Ok, excelente. Muchísimas gracias por este. Ok. Muchísimas gracias a la Fundación Arahaim. Estamos una vez más a modo de continuación de esta serie de clases sobre los 13 principios de Maimónides, desde una perspectiva hasídica, específicamente Hasidut Chabad, cuáles son, he repetido varias veces, y las cosas importantes, las cosas principales, las bases, es algo que se tiene que repetir. Y en varias ocasiones, al principio de la clase, he dicho que el propósito de esta clase, si bien es cierto, es estudiar los 13 principios, que muchos de ustedes, quienes están acá en Zoom o quienes están en Facebook, quienes vayan a ver el video en YouTube, seguramente han estudiado de alguna forma en los primeros cursos con Fundación Arahaim, con Rabino Ariel Groisman, al respecto de los 13 principios de Maimónides. Y en sí mismo, los lentes de esta clase es ver cuál es la opinión, digamos, general, quizás no en profundidad, porque en cada uno de los temas se puede profundizar. Sobre cada uno de estos temas hay libros y libros y libros que uno puede estudiar al respecto y puede ir en profundidad y saber. Lo que estamos haciendo es una pasada rápida, por así decir, para ver cuál es la perspectiva del hasidismo respecto de los 13 principios. Es decir, no es en sí mismo el punto de la clase estudiar los 13 principios de forma puntual. Es algo que se volvería, si bien es cierto, vemos algunas cuestiones que son técnicas, algunos temas, otros detalles, son técnicos, pero principalmente, ¿cuál es la filosofía que hay detrás de los 13 principios? ¿Cuál es la forma en que el hasidismo explica esta filosofía detrás de los 13 principios? Vamos a empezar en esta clase con el séptimo principio, el séptimo Ikar, que trata sobre la profecía de Moshe Rabbeinu. A modo de introducción, vamos a ver, tengo acá la introducción a la explicación de la Mishnah de Maimónides. Como les conté, tuve un día muy ajetreado. Me hubiera gustado poder hacer, como en otras clases, una presentación, pero bueno, voy a leerlo directo desde acá. De hecho, hay una ventaja de leerlo directamente, y es que a veces cuando hay una presentación, si la persona pone atención a la presentación, entonces puede perder alguna idea que se dice oralmente. Entonces, tenemos la ventaja de que no hay presentación, vamos a interactuar unos con otros. Dice lo siguiente: Maimónides, dijimos en clases anteriores, se está explicando, está haciendo un comentario a la Mishnah que se llama Kol Helek, Kol Israel, perdón, que está en el Tratado de Sanedrin, y allí él hace todo un comentario a esa Mishnah, y dentro de esa Mishnah él formula los 13 principios que considera él, que son las bases y el fundamento que toda persona judía tiene que adherir. Y el séptimo de estos principios es el siguiente: es sobre la profecía de Moshe. En la tradición judía lo llamamos Moshe Rabbeinu, Moshe nuestro maestro. Dice lo siguiente: Nevuas Moshe Rabbeinu, la profecía de Moshe Rabbeinu, que descansa en paz. Y esto es lo que tenemos que creer. Tenemos que creer que él es el padre de todos los profetas, que fueron antes de él, que le antecedieron y que fueron luego de él, cronológicamente. Todos están debajo de él en el tipo de nivel de profecía. Y él era el selecto de todos los seres humanos, pues él alcanzó
él alcanzó el conocimiento bendito de Dios, más que cualquiera que otro ser humano pudiera haber alcanzado. Más que cualquier otro ser humano que estuviese en el tiempo de él, antes de él, o incluso luego de él. Él alcanzó un nivel muy elevado, por encima de Haenoshut, dice, de la humanidad, hasta que logró llegar al nivel de entendimiento, la cualidad angelical. ¿Qué quiere decir Maimónides con esto? Paciencia, poco a poco. Llegó a la cualidad angelical. Y él fue incluido en la cualidad de los ángeles. No quedó ninguna pantalla, ninguna cubierta que no se haya roto y él haya accedido a él. Es decir, no quedó ningún nivel que él no pudiese captar sobre la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios. Y su estado físico, ser finito, esto entre paréntesis estoy agregando, su estado físico, su cuerpo, no se lo impidió. ¿Qué estábamos diciendo acá? Vimos que nosotros profetas, que no somos Moshe Rabbeinu, no somos Moshe, los otros profetas necesitaban despojarse de ciertas capacidades físicas en la forma total para que su mente, la imaginación, la capacidad imaginativa pudiese quedar libre y poder captar, entender la visión o el sueño, recibir la información divina. En el caso de Moshe Rabbeinu no era así. Estaba completamente despierto en el momento que estaba completamente dueño de sus capacidades físicas. Y no tuvo en él ninguna falta, ya sea mucha o poca. Ni tampoco se anularon de él las capacidades imaginativas y los sentidos para captar, ni entró en pavor, ni entró en pavor su fuerza, sino, ni entró en pavor su fuerza. ¿Cuál fuerza es esta? La que hace que se despierte el deseo de que solamente quede el intelecto activo. Esto sobre Moshe no es así. Y él hablaba con Hashem, bendito sea, a través lo hacía directamente sin necesidad de ningún agente, ningún intermediario, ningún agente de los ángeles. ¿Cuál es esta idea? La idea es que los demás profetas, cuando hablaban cuando Dios se dirigía a ellos, se revelaba a través de malachim, ángeles. Ahora, hemos repetido una y otra vez, muchas veces, pero los malachim en sí mismo simplemente son como agentes. El agente por sí mismo no tiene en su esencia, él no es una entidad aparte de Dios y que pueda hacer algo distinto de Dios. Simplemente es un recipiente por el cual Dios se revela. En el caso de Moshe Rabbeinu no habló con ángeles, no, directamente con Dios. Y luego Maimónides continúa explicando al respecto. Eso a modo de introducción. Maimónides menciona, ahora vamos a saltar al capítulo 8 de Ilhot Yesodei HaTorah, donde dice lo siguiente, va a haber puntos que voy a saltarlo, ustedes pueden checarlo, las leyes de las bases de la Torah, capítulo 8. Inciso 1 dice lo siguiente, la ley número 1, Moshe Rabbeinu no creyeron en él el pueblo judío porque haya hecho maravillas. No. ¿Por qué? Porque la persona que cree por señales en su corazón, en su conciencia le queda la duda
¿Por qué? Porque es posible que esa señal se haya hecho a través de brujería o a través de, ¿cómo se le llama? Una ilusión óptica. Entonces, ¿qué pasó con todo lo que hizo Moisés? Moshe, todo lo que hizo fue porque era necesario. Era necesario hacerlo. Y esto no fue para demostrar que él fuese un profeta. No, simplemente era necesario. El pueblo judío estaba en una situación de esclavitud, una situación paupérrima, una situación muy difícil. Esos milagros eran necesarios. No solamente para el pueblo judío, sino también para demostrarle a Paró quién era el verdadero Dios, sobre todo el único existente. Que eso sería por otra clase. Luego Maimónides empieza a enumerar las distintas cosas que él hizo. Y vemos así que incluso aunque Moisés parte del mar, hace diferentes obras y milagros y maravillas y cosas asombrosas en Egipto, incluso así vemos en el relato bíblico del Éxodo, vemos que hay individuos que aún se rebelan en contra de Moisés. Si tenían tan claro que él era el mensajero, en realidad, dice Maimónides, en realidad no. En realidad, no creyeron en él completamente. Maimónides da un ejemplo. ¿Qué fue lo que pasó y cómo fue que llegaron a creer en él? Dice que el momento que realmente creyeron en Moisés no fue porque Moisés haya dicho, yo soy enviado de Dios, sino porque Dios, delante de todo el pueblo judío, habló a Moisés, todo el mundo lo escuchó y dijeron, ok, Dios dijo, él es mi agente, él es mi mensajero. Lo que les diga ahora en adelante a ustedes es como que yo lo digo. Y esa es la razón, dice Maimónides, por la cual el pueblo judío cree en la profecía de Moshe. No es por las maravillas, no es por los milagros. De nuevo, varias cosas podemos aprender de esta idea. En sí mismo, el judaísmo, el monoteísmo del judaísmo no es un monoteísmo que en realidad haga hincapié en que el ser humano crea porque hay una inspiración muy fuerte que lo emocionó en ese momento, un milagro, algo fuera de lo común. No, no. En Lubavitch, en la ciudadela de Lubavitch, y específicamente los Hasidim que vivían ahí en la ciudadela, los seguidores del Rebbe, se formó una cultura dentro de los Hasidim de Chabad de no emocionarse por milagros que el Rebbe hiciera. El Rebbe hace milagros, está bien, pero no es algo que me venga y que me tenga que emocionar. No. ¿Qué era lo que en sí mismo emocionaba y ponía a los Hasidim enfocados cuando el Rebbe iba a enseñar algo nuevo? Cuando iba a enseñar un discurso hasídico, ahí era el momento que había que estar completamente enfocado. Los milagros, obvio. Dios existe, obvio. Pero lo más importante en sí mismo es el milagro. Una de las grandes diferencias del judaísmo. Todos sabemos, Latinoamérica, un país, digamos, un continente que es muy influenciado por la religión cristiana. La religión cristiana basa su fe en la idea del milagro. El judaísmo no basa la fe en la idea del milagro. Para nada. Por eso, si alguien dice, bueno, es que el fulano de tal resucitó. Ok, ¿y qué es que haya resucitado? Pongámosle que hay evidencias que resucitó. Pongamos que no las hay, pero digamos resucitó. Maravilloso. También otros sabios en el Talmud y otra gente resucitó, historias en el Talmud y también resucitaron.
Y no por eso vamos a ahora empezar a inventar una nueva religión y no, no. Sí, pero es que Dios lo hizo, Dios todo lo hace. Entonces, el judaísmo no se impresiona por milagros. Aparentemente, cuando uno lee el texto bíblico, dice, wow, estos judíos, ¿cómo es posible que no le crean a Moisés si está haciendo semejantes milagros delante de todo el mundo? Pero es que lo que se le llama el Yiddish Kopf, no era cualquier persona, cualquier tipo que iba a venir y le iba a decir a los judíos, ¿saben qué? Los voy a sacar de Egipto y les voy a dar esto y les voy a hacer otro. No, incluso aunque los haya sacado. Entonces, ¿cuál es el momento clave? Cuando Dios habla directamente a todo el pueblo judío, les dice, Él es mi agente. Y ahora en adelante todo el pueblo judío creen en Él. Ahora, eso no hicieron problemas más adelante, pero los problemas no tenían que ver con que no creyesen en Él. Pero todo lo contrario, debido a que creían en Él, como Korah. Como Korah creía que en sí mismo él había sido y había escuchado que Dios habló a través de, que habló directo a Korah, es decir, Korah estuvo en el monte Sinaí. Dios le habló directamente a Korah y le dijo, Moisés es mi mensajero. Entonces ahora Korah no es que no creía en Moisés, todo lo contrario, estaba celoso de Moisés. ¿Entiende la idea? Sí, hay sucesos que ocurren que, bueno, la gente no quería escuchar a Moisés, pero no era porque no creyesen en él, sino todo lo contrario. Debido a que sabían que tenía una posición que fue escogido para hacer un rol de líder del pueblo. Entonces, ahí empieza, ¿se entiende? Porque, a ver, ¿quién habla bien de los gobernantes? La mayoría de la gente no. La mayoría de la gente no. Sí. Haga lo que haga, si hace algo bueno, quizás lo hizo, porque hoy estudiaba en la porción de Rashi, dice que Moshe salía y entraba. Y después dice, me han molestado, me han hecho mucha carga. ¿Qué quiere decir el versículo? Rashi explica que la gente cuando Moshe salía de su tienda, si salía muy temprano decían, quizás está saliendo temprano de su tienda porque no aguanta a la mujer. Así decían el pueblo judío. Está saliendo temprano porque no quiere estar en casa. Y cuando volvía y si salía tarde, decía, no, ahora si salía tarde, entonces significa que seguramente se había quedado pensando adentro a ver qué mitzvot inventarse para hacerles la vida imposible. Realmente eso explica Rashi. Increíble. Y luego, nuevamente, los invito a que continúen. Son tres leyes al respecto que trae el capítulo 8. Se ríen, pero es verdad. Todos los judíos no son... más adelante vamos a ver por qué no ha venido un Mashiach. Es difícil realmente convencer a un judío. De todas formas, ¿de qué habla en sí mismo este principio? Primeramente plantea que Moshe, él es superior a todos los demás profetas. ¿Superior en qué? En su nivel de profecía. ¿De dónde era el nivel? ¿De dónde venía? ¿Cómo lo recibía? Ahora, recuerden que uno de los principios fundamentales, el núcleo de esta clase es en sí mismo aprender sobre la grandeza de Dios, la pequeñez del ser humano, pero principalmente veamos sobre la grandeza de Dios. Vamos a ver nuevamente el mismo patrón y a través de que miremos a este principio con las diversas enseñanzas de los diversos maestros hasídicos, vamos a ver cómo este principio y cómo la profecía de Moshe en sí mismo muestra la grandeza de Dios. Que lo vimos en el principio pasado, pero de otra forma, de otra perspectiva. Maimónides nos trae 13 perspectivas de cómo aprender, cómo verla. Vamos a ver. La profecía de Moshe difiere de otras profecías en varias formas. Primero, Dios hablaba con Moshe cara a cara. Esto se puede acotar, esto se puede ver en Éxodo 33:11
y Números 12, del 6 al 8. Esta idea de cara a cara no la vamos a profundizar en esta clase, porque es toda una clase por sí mismo, pero sí la vamos a ver más adelante. Yo sé que seguramente ¿qué significa cara a cara? En realidad sí me gustaría dedicarle una clase al concepto, que de hecho en los comentarios a veces hemos hablado al respecto, pero lo hemos hecho demasiado rápido, pero hay que... Sí, paciencia. No solamente eso, sino que Moshe, cuando recibía la profecía, estaba completamente consciente, caminaba, en vez de estar en un trance o estar dormido, que era un estado que caracterizaba a los demás profetas. Más de la mayoría de las profecías, se rían porque en realidad, bueno, la mayoría de las profecías que Moshe instruyó al pueblo judío empezaban con las palabras Vaidaber Hashem el Moshe Leimor. Dios habló a Moshe diciendo, o para decirles al pueblo judío, ¿por qué la Torá habla en este tipo de lenguaje? ¿Por qué? Bueno, Moshe escribió la Torá, escribe en tercera persona. Esta es la idea de los libros primeros, los 4 primeros, desde el Génesis hasta, Génesis no inicia diciendo, Dios le habló a Moshe, pero en la revelación de Dios a Moshe, dice, Vaidaber Hashem el Moshe Leimor. Habló Dios a Moshe diciendo, o se comunicó, etc. Hay ciertas variaciones en unos textos. En el libro de Deuteronomio, sí, de Barim. El libro de Deuteronomio es distinto. Es como que Moshe Rabbeinu habla por iniciativa propia, que habría que ver, también es otro tema. ¿Qué significa que habló por iniciativa propia? Maimónides dice que toda aquella persona que cree que algún término de la Torá o alguna mitzvah de la Torá es algo que surgió de iniciativa propia de Moisés y que no fue de Dios, esta persona está negando la Torá y niega a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir cuando el libro de Devarim, Tosfot, el comentario en el Talmud de Tosfot, al respecto de esto, comentan el comentario de Rashi dice que habla como que es de por sí mismo, es iniciativa propia. Explica Tosfot, lo hizo a través de inspiración divina. Nuevamente, entre paréntesis, volvamos al tema. La idea es, en la Torá aparece, habló Hashem a Moshe diciendo para que diga al pueblo judío tal y tal cosa. Y esto es porque la profecía fue directamente de Dios a Moisés y no a través de un intermediario, puesto que Moshe escuchó exactamente lo que Dios quiso decir. Otros profetas recibieron sus profecías a través o por medio de ángeles. Nuevamente, no es el ángel el que dijo, se levantó un día un ángel y dijo, bueno, estoy aburrido de alabar a Dios, voy a ir a Israel y voy a hablar con Irmiyahu, tiene pinta de profeta, bueno, voy a hablar con él. No fue así. De nuevo, no hay que sacarse de las ideas de pluralidad y de elementos con voluntad, no. Simplemente Dios, así es la forma que se revela en el mundo. Y a través de trances y visiones, Moshe, además, experimentó la revelación directa de la esencia de la divinidad, mientras que otros profetas recibieron la profecía en palabras, a modo de verbalización. Y es por eso que encontramos en los libros proféticos, no habló Hashem al fulano de tal para que diga, no dice así de esa forma, sino que dice, Koi Omar Hashem, así dijo Hashem. ¿Cuál es la diferencia? Viene a demostrarnos, viene a implicar que hay una distancia entre el profeta y el objeto de la profecía. Es decir,
entre el que está transmitiendo la profecía, el dador de la profecía, y el que la recibe. Es como decir, como cuando usted está hablando con alguien y usted habla con un amigo. Bueno, fulano de tal le dijo exactamente estas palabras a fulano de tal. Y luego ese fulano de tal viene y le explica a otra persona y dijo, así dijo mi amigo. ¿Entiende? Está recibiendo quizás lo mismo, pero no es directo. A través de un intermedio. En adición a esto, los otros profetas no podían recibir la profecía cuando estaban de pie. Ellos caían al suelo y no podían levantarse porque la experiencia profética se sobreponía, era muy abrumador y afectaba su estado físico. Solamente Moshe tenía la fuerza espiritual para mantenerse físicamente de pie en el momento que experimentaba la profecía. Finalmente, Moshe, otro de los detalles de su profecía, ese mismo Moshe mismo no requería una preparación para recibir la profecía, mientras que los otros profetas sí lo requerían. Vemos que hay profetas que para recibir la profecía necesitaban de música, otros necesitaban de reclusión, etcétera, etcétera. Espero que me vayan siguiendo. Hasta el momento está claro, bastante técnico. Tac, 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 tac. Ok. Ahora sí vamos a entrar un poco más en materia. La diferencia cualitativa, es decir, la calidad de la profecía entre la de Moisés, la de Moshe, y la de los otros profetas, tiene que ver con el grado de grandeza de Dios que se expresó en la profecía. Voy a repetir esta idea. La diferencia de la calidad de la profecía de Moisés con la profecía de otros profetas, otros individuos que recibieron la profecía, esto está intrínsecamente vinculado con el nivel de grandeza de Dios revelado en la profecía. Es decir, con los otros profetas, la experiencia profética, valga la redundancia, era una unión de la mente y el intelecto con Dios. Dios, tenemos que entender esto como en niveles, arriba, abajo. Nosotros tenemos mente e intelecto. Todo es parte de un mismo cosmos intelectual, no tangible. Y el profeta tenía una conexión con algo que estaba por encima, que está por encima del intelecto, lo trascendente, es decir, Dios. Estas fueron las ideas que nosotros explicamos en las clases pasadas, al respecto de la profecía en general. Cuando recibían la profecía, todas las capacidades y los instintos físicos de los profetas, e incluso el intelecto, la conciencia despierta de ellos, se paralizaba para recibir la visión profética. Sin embargo, Moshe recibía la profecía aún cuando estaba funcionando en los parámetros humanos normales, sin necesidad de desmayos, ni de dormir, ni de entrar en un trance. ¿Cómo era eso? No sé, jamás he visto uno. Pero seguramente si ocurría algo extraño. Tenía todas sus facultades intactas y su control era absoluto. Increíble. ¿Por qué? Más adelante. Moshe experimentó el más alto nivel de divinidad. Experimentó a Dios de la forma más elevada y no a través de un intermediario. Mientras Dios estaba totalmente revelado a Moshe, Moshe aún permaneció como Moshe, un ser infinito, un ser humano infinito.
Y aquí vamos empezando a rascar un poco dentro de las ideas. De nuevo, la diferencia cualitativa de la profecía de Moisés con la profecía de los otros individuos que recibieron la profecía está intrínsecamente vinculado a la grandeza, el nivel de grandeza de Dios que se reveló a través de la profecía. El nivel de grandeza de Dios que se reveló a través del profeta tal es cierto nivel. El nivel que se reveló otra vez para otro es otro nivel. Y es de allí que, como se preguntó en las clases pasadas, ¿por qué era distinta la profecía? Bueno, porque eran distintos niveles. Ahora, desde esta perspectiva podemos entender mucho mejor por qué era distinta la profecía. Estamos hablando de distintos niveles de profecía. Pero en el caso de Moshe Rabbeinu, era directo de la esencia de Dios mismo, pero algo muy increíble. Mientras Moshe era un ser completamente finito, el grado de profecía que se revelaba a Moshe provenía directamente de la esencia misma de Dios. Que allí ni siquiera podemos decir que es infinito. Eso estaba completamente revelado, ese nivel de Hashem que no podemos en sí mismo decir qué es eso, que se le llama la esencia misma de Dios. Atzmut u'ma'ut. Que al respecto de esto, en el Hasidut hay varias explicaciones. Imagínense que de este nivel es que procede cada uno de todos los procesos creativos para crear el mundo. Y es un nivel que no se puede comprender con la mente del ser humano. Para nada. Si hay niveles, por ejemplo, Ein Sof, Hasidut explica sobre Ein Sof luego del Tzimtzum. El Ein Sof, cómo se reveló luego del Tzimtzum y los distintos niveles, los distintos mundos, y todo eso es divinidad, todo eso es Dios. Pero la esencia de Dios hay en muchos más niveles. Antes del Tzimtzum hay muchos más niveles. Y si todos esos temas, para poder aprenderlos y realmente comprenderlos y estudiarlos, es increíble. Es increíble cuán grande es Dios. Y no es sencillo comprenderlo. Cuando se toca en esencia de Dios, allí no hay de lo que hablar. No hay de lo que se pueda intelectualmente empezar a explicar. ¿Qué es Dios? No hay. Allí ni siquiera hay el nombre de Dios. Es. Y ni siquiera podríamos decir es. Es esencia. Una vez, unos de los Hasidim del sexto Rebbe salieron de un Farbrengen y una reunión hasídica, estaban hablando de temas hasídicos, obviamente que eso es lo que se hablan en los Farbrengens. No se habla de cuánto es el precio de la gasolina, bueno, hay gente que sí, pero cuánto es el precio de la gasolina y qué rica que está la Coca-Cola. Son momentos en que por lo menos hay que aprovecharlos para hablar de cosas, como dice el Rambam, muchos sabios, hablar de Dios. Y uno de los Hasidim le dijo al otro, a ver, háblame un poquito sobre la esencia de Dios, háblame sobre Atzmut. Entonces el Hasid empezó a parrotear algunas palabras, decir algunas palabras, el otro le pegó una cachetada y le dijo, ¿pero qué estás haciendo? Le dijo, ¿qué estás hablando? Es la esencia de Dios, ahí no podés hablar nada, no podés decir nada. Ese mismo nivel de la esencia de Dios se reveló a Moshe Rabbeinu. Y no es que Moshe se reveló y entonces se reventó el cuerpo y se esparció. No, estaba completamente dueño de sus cualidades humanas. Este hecho revela un aspecto de la esencia de Dios. La palabra hebrea, que vamos a ver un poco acá, un subtema.
¿Qué significa la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué se refiere a Maimónides cuando habla que todo existe por la autenticidad de la verdad de Dios? La autenticidad de lo auténtico de Dios. Explica así. La palabra hebrea para verdad es emet y consiste de 3 letras hebreas: Aleph, Mem y Tav. 3 letras. Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo. Mem es la letra que está en el medio exacto. Y Tav es la última letra. Este orden que está en el abecedario, en el alfabeto hebreo, viene a enseñarnos algo. No es al azar. La verdad en la Torá. La verdad no se define como lo opuesto a una mentira, sino como una constante que nunca cambia, nunca es modificable. No se modifica. Desde el principio hasta en medio y hasta el final es constante. Siempre permanece. No cambia. ¿Puede estar en diversos puntos? Sí. ¿Son 3 cosas distintas? No, son 3 cosas distintas y cada una tiene su verdad desde este punto de vista. No. Todas son una expresión de la verdad. Esto, Emet en sí mismo, es uno de los nombres de Dios. Verdad. ¿Y a qué se refiere? ¿De qué está hablando? Dice que Dios, y así habla Maimónides, todo existe gracias a la autenticidad de al auténtico de su autenticidad, a lo verdadero de su verdad. Solamente Dios se encuentra en todo lugar a la misma vez y permanece para siempre sin cambiar. Está en el libro de Malachi 3:6. Y esto es algo que se puede ver a través de su relación con Moshe. ¿Por qué con Moshe? Si la divinidad fuese algo que solamente se revela en lo infinito, entonces, en lo infinito, donde no hay limitaciones, en cierto sentido, realmente en lo infinito, si la divinidad se revela solamente en lo infinito, implica entonces que tiene cierta forma de limitación. ¿Por qué? Porque lo divino no puede ahora revelarse en lo finito. Lo finito no es parte de la jurisdicción de lo divino. Es decir, si Dios no puede hablar con Moshe, entonces Dios no es Dios. Es un ser muy poderoso, increíble, pero no es Dios. No es el creador. Y precisamente la forma en que se comunica Dios con Moshe demuestra sobre la absoluta verdad de Dios. Explica entonces, nuevo, si lo divino solamente se queda en el plano, en la dimensión de lo infinito, sin fin, sin militantes, ¿qué pasa con el plano de lo finito, de lo definible? Cuadrado, triángulo, círculo, colores, razas, ser humano, intelecto, finito. ¿Qué pasa? Allí no se encuentra lo divino. Hoy se encuentra también y puede tener acceso y está allí presente. En ese caso, si fuese así, que lo divino solamente se puede revelar en lo infinito, en ese caso lo divino no representaría una verdad absoluta. De nuevo, ¿cuál es el concepto de verdad de la Torá? El concepto de verdad de la Torá es una constante que nunca cambia. Puesto que la absoluta verdad permanece sin cambiar donde sea. Incluso en el mundo físico con los límites
y en los marcos de tiempo y espacio. Y este es el nivel de Moshe. Esta es la estatura de la profecía de Moshe. Que lo ilimitado, la esencia de lo ilimitado, que es Dios, se reveló a un ser humano incluso cuando el ser humano estaba completamente despierto. Estando de pie, no solamente despierto, sino que ni siquiera perdió las fuerzas. Estaba completamente de pie y tenía todas sus facultades humanas intactas, indicando que Dios no está confinado a lo infinito, o que está excluido de poderse revelar dentro de lo finito. Entonces, a través de la profecía de Moshe, de nuevo, si Dios es solamente un Dios que no está involucrado y que realmente no puede involucrarse con lo material y lo físico con lo finito, entonces todo el cuento de Moisés es falso. Sin embargo, la Torá nos explica que Dios, la esencia misma, lo más elevado, la autenticidad de Dios, la verdad, que es la verdad, Dios mismo, se puede revelar dentro de las limitaciones de un ser humano, y no solamente que se revela dentro del ser humano, sino que tampoco anula al ser humano, no lo debilita, no lo afecta, no lo golpea. Y vean la diferencia. Cuenta el Midrash que cuando el pueblo judío recibió la Torá en el monte Sinaí, Parjan Nishmatan, el alma se les salió. ¿Por qué a ellos se les salió, a Moshe no se les salió? Bueno, tiene que ver con la preparación de Moshe. Tiene que ver con el nivel de profecía de Moshe. Moshe no se le salió para nada. Estaba tranquilo. A través de la profecía de Moshe, lo infinito fue revelado dentro de lo finito, sin necesidad de anular la existencia de lo finito. Esto, Moshe representa en sí mismo, la profecía de Moshe representa en sí mismo la unicidad absoluta de Dios. Sobre todo los profetas del pueblo de Israel. Solamente Moshe estaba en la capacidad de ascender a este nivel, y él, ascender a este nivel, él lo logró esto, ¿cómo? Porque él entendió mejor que cualquier persona que Dios es la única existencia, y que él, decir Moshe, es solamente un recipiente para divinidad. Ahora, no solamente que lo entendió, sino que lo encarnó. Más aún, esta comprensión del factor de que Dios es la única existencia no fue un conocimiento usual como forma de filosofía, un conocimiento humano. Ok, Dios es todo, está bien, pero Dios es todo, pero continúo mi vida igual que antes. En la clase anterior aprendíamos sobre la diferencia del tzadik y la diferencia de la gente simple. El tzadik encarna la divinidad, encarna a Dios, encarna la voluntad de Dios. Todo lo que hace está dirigido por Dios. ¿Cuál es esta divinidad? Es Dios mismo Dios mismo en él. Y el ego no está ahí. Entonces Dios ilumina sin ningún problema. El ser humano es el tzadik, es solamente un recipiente para revelar divinidad. ¿Y qué pasa con el resto de los seres humanos? ¿No poseen esto? Bueno, también lo poseen. Pero ¿cuál es la diferencia? Dijimos nuestro ego. Entonces, dijimos una de las clases, que la distancia entre Dios y nosotros es nuestro ego.
¿qué pasa? Pero yo también puedo ser tzadik. Bueno, acá está la diferencia. El tzadik sabe que lo único que existe es Dios. Bueno, pero yo también sé que ahora que veo las clases de Fundación Orahaim, yo también sé lo único que existe es Dios. La diferencia es que el tzadik vive de acuerdo a eso. La pregunta es, ¿nosotros vivimos de acuerdo a ello? Moshe, entonces, no solamente alcanzó esto como un modo de filosofía, como un modo de comprensión humana, sino o como algo que está adicional a la esencia de la persona. Nuevamente, la idea de dividir entre, vamos a separar entre, ahora existen movimientos modernos en el mundo judío también, lamentablemente, vamos a separar entre mi fe, mis creencias y mi cultura. Cosas distintas. O no tiene nada que ver lo que yo diga y lo que yo sepa con mi modo de vivir. Es una tontería. Una tontería. Porque todo lo que la persona piensa y hace, de alguna u otra forma, siempre va a influenciar en sus acciones con respecto a sí mismo y con respecto a los demás. No existe, voy a separar esto de... No existe. No existe que una persona sea tenga una cosa y en la calle sea otra. Puede ser un buen actor, esa es otra cosa. Perfecto, un buen actor, pero en la esencia siempre eso va a estar ahí. La diferencia entre el tzadik y la diferencia grande de Moisés es que él comprendió esto y eso ahora lo vivía completamente. Y él entendió, llegó a tal nivel de entender que incluso él mismo, su propia entidad, no es solamente un recipiente para divinidad. Por eso es que él comprendió que sobre Dios, al ser que él comprendió que Dios es la única existencia, entonces él alcanzó este nivel. En otras palabras, esta conciencia en sí mismo era toda la entidad de Moshe. A modo de resumen, hay varios puntos que vimos que hay diferencias entre Moshe y los demás profetas. ¿Y en qué reside esta diferencia de esta explicación que dimos? En que la calidad de la profecía tiene que ver, está vinculado con el nivel de cómo Dios revela su grandeza. En el caso de Moshe, es la esencia misma de Dios que se revela a Moshe, dando a entender que lo infinito, aquello que no aparentemente es una paradoja y no puede unirse, no puede revelarse, no puede estar en el marco de tiempo y espacio, mente del ser humano, un ser finito, en la profecía de Moshe precisamente revela esa grandeza de Dios, que Dios, siendo también infinito, también puede revelarse en lo finito. Y ahí reside. ¿Y cómo Moisés alcanzó esto? ¿Cómo es que alcanzó ese nivel? Porque llegó a la conciencia tal que entendió que Dios es lo único que existe. Solamente existe Dios. Incluso mi propio cuerpo, mi propio ser, mi propio intelecto, mi propio todo. Por ende, alcanzó tal estatura de profecía distinta a la de otros profetas. Muchísimas gracias. Vamos a continuar en la próxima clase avanzando sobre el tema de la profecía de Moshe. Muchas gracias, Rab. El estimado Mauricio Nolasco levantó la manita. Si tiene alguna duda, pregunta, adelante. Sí, yo tengo una duda. Buenas noches. Yo creo que ahí habló de una palabra bien importante, Rab, del ego, ¿no? Yo creo que el ego, más que nada, creo que es algo que el Creador nos puso a todos los seres humanos desde que existió el hombre, ¿no?
Pienso yo que en este caso de Moisés, yo creo que Moisés lo que él tuvo que hacer es, ahora sí, dominar el ego para llegar a ese nivel de espiritualidad, ¿no? Y poder ser, ahora sí que el mensajero, pues, de cierta manera para poder, conectarse directamente con Dios, ¿no? Creo que ese es uno de los puntos claves, ¿no? Que ahí fue que pues él tuvo el mérito, ¿no? Porque supo controlar su ego y yo creo que a lo mejor los demás profetas, pues por eso no tenían el mismo nivel, ¿no? Porque a lo mejor había algo, ¿no? Que, no sé, el ego, como le digo, influía mucho o influye mucho en el ser humano. No sé cómo haya sido, yo no puedo decir cómo era el ego de las demás personas, ¿no? Pero o de los profetas, pero yo creo que Moisés eso era lo que él hizo, ¿no? Dominó su ego y pudo entender, pues, como él dice, ¿no? Que, pues, que Dios era absoluto y que no había otra cosa más que Dios, ¿no? Ese es mi punto de vista. No sé qué pueda contestar el rap. Que confirmo realmente que sí, y que seguramente el ego de los profetas no es un ego como, bueno, hablo por mí, cada quien sabe, seguramente era un ego refinado. No todo ego es un ego tosco y grosero, la mayoría de los egos lo son, pero hay cosas que es algo más refinado, más puro. Moisés logró encarnar la idea del no ego, para nada. Su existencia no era su existencia. O sea, llegó a tal nivel. O sea, Dios, lo único que existe soy yo, bueno, de alguna forma, tratando de explicar más o menos, Moshe no se veía a sí mismo como un ser humano, como un ser existente. Comprendía de su existencia, comprendía, seguramente era es una paradoja que yo existo, pero también Dios existe, seguro que sí. Pero para Moshe, que logró alcanzar ese nivel de entendimiento, ahí no había paradoja. Por eso Moshe llegó a decir delante de Dios, "Venachnu ma", y nosotros somos ma. Dijo, Moshe es el modelo de lo que es la anulación absoluta a Dios. ¿Cuál es la idea de él? Rab explica esto en una de sus charlas, 1992, si no me equivoco, 91. No recuerdo exactamente qué charla. El Rab explica que cuál es la nulidad absoluta que un agente puede desarrollar. No es que simplemente pierda su entidad y diga yo no existo y no importa lo que yo haga. No, es que que todo lo que él hace está completamente anulado al que lo envió. Entonces, a tal forma que no es que él tiene una voluntad y el que lo envió tiene otra voluntad, sino que llega a tal nivel que la voluntad incluso de la gente está en concordancia con la voluntad del que lo envió. Son dos cosas distintas cuando, por ejemplo, uno envía al niño y le dice vaya a comprar tal y tal cosa. Pero el niño lo que quiere ir a hacer quizás es jugar con Mario, con Pedrito, y a las canicas, no sé, en la calle. Él es un agente, es un enviado para que vaya a comprar, sí, seguro, pero él tiene otras voluntades. En el caso de Moshe, toda su voluntad y todo lo que comprendió y todo, lo único que existe es Dios. ¿Y qué es lo que Dios pedía? ¿Qué es lo que Dios quería? Una morada para él en el mundo físico. Pone de toda la idea de Moshe y todo lo que toda la idea de Torah y toda la idea del trabajo de Moshe era precisamente tenía que ver con eso. Eso, no, para agregar. Estimada Noemí, adelante. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Tengo entendido por lo de esta clase que el no tener ego para Moshe, no sé si era algo distinto a lo que es no tener ego para nosotros,
no sé si tengo lo correcto, pero yo he entendido que no tener ego para nosotros es hacer todo lo posible por no transgredir. Corríjame si lo tengo bien y corríjame si lo tengo mal, por favor. Hay dos modos que uno desarrolla el servicio divino para Dios. Uno es apartándose de las cosas que son negativas, en base a Mishlei, Sur Meirá, apártate del mal, pero tampoco dice, uno no dice solamente apártate del mal. Es decir, no vayas por la vida solamente alejándote, corriendo y aislándote para no ser afectado por lo malo, lo impuro, aquello que pueda afectarte espiritualmente, emocionalmente, psicológicamente, sino también, continúa el versículo diciendo, va a hacer toif, y hace el bien. ¿Sabes? Explican al respecto a la Torah. ¿Qué es toif? En toif, es la toif. No hay nada bueno sino la Torah. Es decir, que la persona también tiene que alejarse de asuntos que no son deseables, pero también tiene que hacer las cosas que Dios quiere que haga. Son dos actitudes, una de alejamiento, una de rechazo hacia lo no positivo, y otra es de estar activo, una acción de una actitud no pasiva, sino activa, haciendo que es lo que hay que hacer. Entonces, ese es, digamos, el nivel que en general que se pide del ser humano. Que ese nivel no es algo sencillo. Obviamente no es sencillo. No es sencillo. Ahora, nosotros aprendimos en una de las primeras clases al respecto de Bitul, la idea de Bitul y la idea de Mesirut Nefesh, entregar la vida, autosacrificarse. Y aprendimos que cuando la persona da, en vez de, si tiene una situación moral, ética enfrente de sí mismo, y tiene, no sé, hay momentos que la persona puede robar realmente, puede robar y puede hacerlo con creces, se puede hacerlo, pero se queda un momento y dice, espera, al creador no le gusta esto, el rey del universo no le agrada esto, no quiere que lo haga, pero yo quiero. ¿Por qué? Porque seguro tengo que pagar esto, tengo que pagar no sé, tengo que pagar varias cosas. Cada quien tengo que pagar. ¿Cómo hago? En ese momento tengo mi propia voluntad. Tienes tu ego en ese momento activado. Pero en el momento la persona dice, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, no importa si nadie me ve, no importa si no se va a dar cuenta, no importa si realmente no voy a saber cómo voy a arreglarme para pagar lo que tenga que pagar. Simplemente no lo voy a hacer. ¿Por qué? El creador no desea esto para su mundo. No estoy construyendo una sociedad libre, una sociedad correcta, una sociedad educada. No estoy construyendo realmente el mundo, estoy destruyéndolo. No puedo hacer esto. En ese momento la persona es como que está dando la vida misma, porque está dando a la esencia de todo ser humano. ¿Qué es lo que mueve a todo ser humano? La voluntad, las ganas, el deseo de vivir, el deseo de subsistir, el deseo de mantenerse. Cuando la persona no da lugar a eso y lo hace para la voluntad del creador, que es el creador supremo, el ser supremo, que ahora Maimónides, que creó el mundo y que está involucrado en el mundo, entonces eso es considerado como que la persona entrega la vida. Realmente está entregando todo. Entonces, ese es el nivel de uno tiene que tratar de todos los días lograr, hacer las cosas que uno tiene que hacer, apartarse de las cosas negativas. Nosotros vamos a continuar al respecto y realmente no estoy respondiendo a la pregunta, si te das cuenta, pero nosotros vamos a continuar al respecto hablando de el nivel de Moshe y cómo está vinculado su nivel con la redención cuando hablemos del tema de Mashiach y redención, que está vinculado. El Midrash enseña, el primer redentor es el último redentor. Moshe fue el primer redentor y también va a ser el último redentor. No solamente
del pueblo judío, sino del mundo entero. Quiere decir que lo que le pasó a Moshe, esto en resumen, lo que le pasó a Moshe es una reflexión pequeña de cuál va a ser la realidad del mundo en la era mesiánica. Entonces, más adelante, de nuevo, son temas que vamos a trabajar más adelante, sobre cómo el ego se va a anular, cómo la maldad se va a anular el mundo, cómo la impureza del mundo, la muerte no va a existir más, todo eso vamos poco a poco. Así que mucha paciencia. Entonces, por ahora, ¿cuál es la tarea? Es difícil, hay que involucrarse con el mundo, hay que apartarse de las cosas, como cuando uno limpia una casa, todo lo que es basura se tira, y lo que hay que limpiar. Son dos cosas. Cuando yo tomo una casa que voy a alquilar, no sé, una casa, y está toda sucia, no solamente empiezo a vivir y ya. No, agarro la casa, la limpio, y luego que la limpio, y luego que quito toda la basura, saco todas las telarañas, todo, no sé, todo, animales muertos, no sé. Y luego que se hace eso, entonces se limpia y se pone bonita la casa. Son dos cosas. ¿Qué pasa luego? Luego, con la ayuda de Dios, sé, vienen amigos, viene gente, nada. Eso lo vamos a abordar más adelante. Muchas gracias, Rab. Estimado Socorro, adelante. Shalom a todos. Rab, usted dijo algo que me llamó mucho la atención. Dice que es que el judío no hace, sino, pues, no es tan fácil el que, digamos, como mira todo esto de la profecía, de lo que Hashem a través de Moshe enseñó. A veces ocurre que uno está yendo, en el caso de pues yéndolo a usted, a los rabinos, y uno, no sé, yo experimento que a veces se entiende con tanta claridad lo que se dijo en un momento indicado, como a veces que no se logra entender. Yo pienso que eso tiene que ver entonces con el nivel del ego, en donde tenemos puesto el ego, como usted nos ha enseñado, pongámoslo aquí al ladito para poderlo entender más fácil. Pero sí me llama la atención de que, viendo que Hashem dio una profecía tan profunda, un emet, que la verdad no tiene límites porque viene de él, el pueblo de Israel, Dios lo encargó para que fuera la luz para el mundo. Y ustedes, gracias a Hashem, pues nos enseñan y abren pues como el entender de muchas cosas que estás aprendiendo. Entonces es como lograr entender que para un judío, por ejemplo, que uno ve que ahora lastimosamente están tan asimilados en una cultura, una cultura que no es nada que ver con la Torá. Pues, ¿por qué? Porque si ustedes han estudiado desde niños esto que es tan profundo que para uno es una cosa que se le abren a uno los ojos, porque al judío a veces uno, yo he conocido judíos acá que uno los ve y como que uno dice, carajo, no sé, no se le ve como a usted que se le ve esa entrega, esa pasión por lo que enseña y por lo que hace. Entonces no sé a qué se debe eso, y también uno, porque a veces uno oye un tema y todo es una claridad y otras veces uno como que dice que es las mismas, ¿a qué se debe? Primero, no sé, ¿por qué no se entiende? Quizás deba revisar yo la forma en que estoy explicando, quizás está muy difícil de captar y entender. Realmente que sí, tengo que ver. Yo tengo que siempre, les cuento, en medio de la semana yo analizo, a ver, qué dije que fue muy abstracto y qué qué dije que fue, analizo, porque la idea es que se puedan entender las ideas. Ahora, seguramente yo sé que hay ideas que son nuevas y al ser nuevas y al hacer un análisis y toda la forma en que se hace, entonces, ¿qué pasó acá? ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Punto número 1. Al respecto de los judíos, esto se debe al exilio espiritual del pueblo judío, que es una realidad actual que la mayoría del pueblo judío no tiene en realidad una educación judía kosher. En realidad no. No. La gran cantidad, por ejemplo, en Estados Unidos,
En Argentina, incluso los judíos que están vinculados a sus comunidades no tienen en realidad una educación kosher. ¿Qué quiere decir educación kosher? Una educación kosher no significa solamente aprender el Aleph Bet. Una vez, voy a dar una historia. Una vez alguien vino a recibir dólares del Rebbe en el domingo. Ustedes pueden ver dólares del Rebbe y ven a ver cómo el Rebbe daba dólares a la gente. Todo tipo de gente venía, judíos, no judíos. Y el Rebbe les dio $1 a uno de los, parece que era uno de los educadores de Israel, y le dijo, esto es para que les enseñes Aleph Bet a los niños en Israel. Entonces, parece que el individuo le dijo, pero Rebbe, ellos saben Aleph Bet. Aleph Bet quiere decir el alfabeto. Los chicos de Israel que aprenden, que hablan mandarín. No, obviamente que no. El Rebbe no sabía. Obviamente que sabía. Obviamente que sabía. Entonces, ¿qué significa enseñarle a los niños Aleph Bet? Aleph Bet, ¿qué significa Aleph? Por ejemplo, Aleph está construido por 3 letras. Una yud arriba, así lo explicaba el Alter Rebbe. Una yud arriba, una vav en medio y una vav abajo. La yud representa a Dios. La vav representa la Torah. Y la yud de abajo representa al judío. Es decir, que la Aleph representa esa unicidad de cómo Dios se involucra con el ser humano, cómo está ahí involucrado, cómo es parte de todo. Eso es enseñar Aleph Bet. No solamente enseñar Aleph Bet, enseñarlo con los puntos. Comets Aleph O. Esa es la forma kosher de hacerlo. Entonces, la gente en Israel habla hebreo, crecen, están allí, pero la realidad es esta. La revelación del mundo, la revelación de divinidad que había gracias a que el pueblo judío vivía en la tierra de Israel y que tenían el templo, y en el templo estaba revelado precisamente, esta es la idea de estos días que estamos ahorita en el calendario hebreo, estudiando sobre la ley del templo. Dios mismo se revelaba allí. De nuevo, la gente cuando llegaba allí no tenía duda de que Dios existiese. ¿Qué pasó? Al ser que el templo es destruido, entonces esa revelación de Dios como que se va, por así decirlo, se oculta. Y no se oculta solamente en un lugar principal, sino que también se oculta del pueblo judío del mundo en general. Y eso llevó como consecuencia a la gran asimilación y la situación en que hoy en día se encuentra el pueblo judío. Esa es precisamente la actividad que llevó a cabo el Rebbe de Lubavitch, que inició hace varias décadas ya, precisamente traer al pueblo judío de vuelta a las raíces no solamente raíces judías que hagan algo judío, que coman que en Rosh Hashanah se reúnan solamente una vez al año, que coman una comida judía. No, que vayan a la sinagoga, que hagan algo judío, que las mujeres prendan las prendas de Shabbat, las prendas de Rosh Hashanah, que los hombres se pongan tefilín, que hagan lo que ellos son, que vivan su esencia, que lo que ellos son. Traerlos y educarlos lo mejor posible en Torah y Mitzvot. Esa es la campaña del Rebbe. Inició 10 campañas para precisamente traer de vuelta eso. Y que se ha logrado. ¿Se ha logrado completamente? No. Sería una mentira decir que sí. Las grandes cantidades, sin miles, se han vuelto a la Torah y Mitzvot gracias a el movimiento de acercamiento a la Torah y Mitzvot que el Rebbe inició y que otros movimientos también, no quiero decir copiaron, pero se inspiraron en el Rebbe para hacerlo, sí. Y es algo que todos los días está ocurriendo. Entonces, ¿qué pasa? No, realmente los judíos no estudian esto. La mayoría no estudian esto. La mayoría no tienen a alguien que venga y les diga, vamos a estudiar Torah como se tiene que estudiar. Muchos de ellos ni siquiera saben qué es Torah. Y muchos de ellos ni siquiera saben que son judíos. Es una situación difícil.
Solución difícil. Por un lado, sabemos que son los estragos del exilio, pero por otro lado sabemos que es algo que se está revirtiendo poco a poco. Se está revirtiendo. Entonces, la revelación de Dios es algo que tiene que estar activo, que se vea a los ojos de todos. Porque uno puede estar en el Kotel, en Israel, y uno no va a sentir a Dios. Uno puede estar muy emocionado por todo lo que representa para la tradición judía, para la historia del pueblo judío, eso, muy inspirado, pero a Dios, el mismo ocultamiento, no, pero el mismo ocultamiento que hay acá, fuera de la tierra de Israel, también es el mismo que está en la tierra de Israel. Entonces todos estamos en la misma. Gracias, Rab. Me disculpa que a veces el Wi-Fi me sacó, entonces Sí, sí, trataba de volver a ingresar, pero muchas gracias y que sí. Hashem nos siga iluminando para aportar tanto a nuestras vidas. Estimado Rabino, hay una pregunta en el chat. Dice, buenas noches, ¿cómo conciliar la autoanulación con la propia autoestima? Tania explica cuál es la clave para ser feliz. Tiene que ver precisamente con esto. Una persona que tiene una baja autoestima es una cuestión psicológica afectada. No tiene una gestión por sí mismo. Y es una muy buena pregunta. Tania explica. ¿Cuál es la clave para ser feliz? ¿Una persona feliz se siente a sí mismo? Es una pregunta. Una persona que está feliz te está desbordando felicidad. No drogado. Está feliz, muy feliz. ¿Se siente a sí mismo? Realmente no. Lo pellizcan y no se siente. Es la gran diferencia entre la depresión y la alegría. Son dos opuestos. En la depresión, el ser humano está completamente enfocado en sí mismo. Todo lo que ocurre a su alrededor representa para él algo negativo y cómo está siendo despreciable. En la alegría es todo lo contrario. El ser humano pierde conciencia de sí mismo. En la alegría que explica el Tania, dice, ¿cómo logra el ser humano la verdadera alegría? Y esto precisamente tiene que ver con la pregunta. Cuando la persona acepta que él fue creado para servir a Dios y realmente analiza en esto y piensa en esto, automáticamente le va a venir, toda mi entidad fue creada, Dios pensó, o sea, Dios pensó, para la pregunta que hizo, para la persona que hizo esa pregunta, el día tal tiene que nacer fulano de tal, porque yo quiero que me sirva específicamente donde vive, en la familia que vive, en el momento que vive, y en todo y allí quiero que me sirva. Entonces, en el momento que yo sirvo a Dios, si bien es cierto, estoy anulado, pero anulación no significa, de nuevo, rechazo de mi entidad. De nuevo, bitul no es bitush. Bitush, cuando se utiliza bitush, ese es otro término, bitush es como desprecio. Cuando se utiliza el bitush solo se utiliza temporalmente para cuando la persona está haciendo algo que no es correcto. Por ejemplo, una persona, los sabios hablan de esto en la Gemara. Si una persona se siente orgullosa, que vaya al cementerio, porque para que sepa que eso ahí va a llegar un día. ¿Qué es eso? Esto es bitush, es un desprecio hacia la propia persona misma. En ese momento yo me siento grande, me siento que el mundo entero gira alrededor de mí, soy el epicentro de todo. Bueno, anda y mira un poquito el cementerio y vas a ver que no. ¿Qué es eso? Desprecio de la entidad. Pero eso no es sano si se hace todo el tiempo. La autoanulación no es desprecio de mi entidad. Autoanulación es asumir que toda mi entidad
debe obedecer solamente a la entidad auténtica que es Dios. Cuando analizamos al respecto de eso, y el Tanya trae muchos análisis al respecto, realmente la persona va a tener una vida positiva, feliz, auténticamente feliz, y su felicidad en realidad no estaba basado en posición, en fama, en cómo tiene la cara, cómo no la tiene, etcétera, etcétera. Entonces, autoanulación es asumir lo especial de mi entidad, lo divino de mi entidad, y que debe obedecer a la entidad auténtica que es Dios. Y en el momento que la persona está haciendo cosas que no son correctas, puede venir alguien que no es cualquier persona también y le puede decir, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Vos en los Farbrengens, pero paréntesis acá, en los Farbrengens, a veces cuando un individuo, no sé, hay un chico que no se está portando bien en la yeshiva, está haciendo fichurías, está haciendo cosas que no están bien, y tiene un poquito de ego y no quiere realmente, entonces no es cualquier persona que lo hace, y de hecho en estas generaciones son un poco, todavía pasa, pero se le dice en hebreo, a los mashpim, los mentores hasídicos, saben al respecto de esto. Entonces los mentores hasídicos, a veces uno puede escuchar en los Farben que se le dicen a este individuo especial, le dice Ataefes, vos sos nulo, vos sos cero. Pero ojalá así como se lo estoy diciendo, así gritado delante de todo el mundo, vos sos un cero, vos sos nada, ¿qué te crees? ¿Para qué? ¿Para qué es eso? Para hacerlo despertar al individuo, hacerlo despertar. Obviamente que eso no es algo que se dice siempre. Pues la persona, ahora, ¿qué pasa? Si la persona, en cada momento que tiene un fallo, que hace eso, si la persona empieza a rechazarse a sí mismo y decir, vos sos un nada, sos un bueno para nada, mira qué pecador que sos un impuro, no sé, cosas así que la gente se empieza a decir, eso es negativo. No es positivo y de hecho no es positivo para la persona. No es positivo para su psiquis y no le ayuda en su servicio espiritual. Porque ¿cuál es el resultado? Al final la persona no va a hacer lo que tiene que hacer. Por ejemplo, si una persona empieza a decir, ¿qué pasa con la depresión? Por ejemplo, psicológicamente, la persona tiene tanta no valor de sí mismo que al final esa desvalorización causa que se aísle de la sociedad. Es decir, si yo me digo a mí mismo por la noche, qué barbaridad, sos un aragán, tenés que levantarte a trabajar, y eso realmente me funciona para el siguiente día levantarme a trabajar y hacer lo que tengo que hacer, está bien, temporalmente, pero si eso va a hacer que me sienta mal y que realmente no me levante y que empiece a procrastinar y que no haga nada y empiece, entonces no es positivo. Entonces hay una diferencia entre esta es la diferencia. Autoanulación no es desvalorización de tu ser. Es todo lo contrario. Muchas gracias, Rob. Una pregunta. Hace rato estaba diciendo que Emet se escribe Aleph, Mem, y Taf. y Tab. Al contrario, puede ser Tamé. ¿Se escribe así? No, también es con otras letras. Es con otras letras. Ah, ok. Esa era mi duda, perdón. Acá lo envía al chat. Entonces, impureza se escribiría con Y Tet. por eso es Tet Memalf. Ah, ok. Muchas gracias, Rob. ¿Alguna otra preguntita por ahí? ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias, Rob. Está muy interesante eso que estaba comentando ahorita sobre cuando uno está feliz y cuando uno está deprimido. La verdad es que sí, son cosas que uno no está acostumbrado a escuchar, que uno no está también consciente de todas esas posibilidades. Y es cuando uno se va a dar cuenta, ¿no? Sí, cierto, si uno está feliz, pues no se siente uno a sí mismo. Y cuando uno está deprimido, sí, ¿no? Me pasa esto, porque me pasa aquí, porque me pasa acá. Y todo eso influye, ¿no?
para seguir siendo más conscientes. Muchas gracias, Rab. Sí, que la sensación de sentirme a mí mismo no es sana. ¿Qué pasa, por ejemplo, si uno empieza a sentir el corazón físicamente? El latido del corazón. ¿Qué hace? ¿Se pone feliz o corre al hospital? No, pues da miedo, ¿no? Los pulsos y... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? No se supone que se sienta. Todo está ocurriendo dentro de uno, pero no se supone que se sienta. Y si se siente, no es sano. Ese es un ejemplo para entender la idea del ego. Si yo me siento a mí mismo, decir, siento mi existencia y, a ver, yo soy más importante, soy superior, soy supremo, soy mejor que los demás, soy iPhone, iPad, todo tiene que ver conmigo y yo, eso no es sano para nada. No es sano. Desde ese punto de vista, es una idolatría muy sutil. Muy sutil. Es completamente lo contrario de Dios en sí mismo, la única existencia. ¿Quién eres tú? Es un ser dependiente completamente todo el tiempo. Una persona realmente que está feliz, no, realmente estamos hablando de una auténtica felicidad, no felicidad de algo que se basa en algo. Felicidad, auténtica. Dios me creó. Dios tiene una misión para mí. Me hace existir. Seguramente he tenido varios errores y no me ha eliminado de la existencia. Significa que todavía quiere que me mantenga acá. Entonces, eso lleva a la persona a una verdadera alegría. Implica que la alegría no es algo que viene de gratis. De nuevo, el problema es por ejemplo, con la marihuana. Hay una gran diferencia entre el alcohol y la marihuana. Esto lo trae el rabino Manis Friedman en una de esas conferencias al respecto. ¿Cuál es el problema con la marihuana? Si el alcohol es permitido en el judaísmo, en cierta medida, no es que va a modelen y beba botellas tras botella, no, es permitido. En cierta medida, ¿eh? En los círculos hasídicos y en las comunidades se utiliza para brindar y decir una bendición por los otros, o las parejas en privado toman algo, qué sé yo, algo lindo, etcétera, para fortalecer la relación y pasarla bien, etcétera. Pero la marihuana no. ¿Cuál es el problema? El rabino Manis Friedman explica lo siguiente. El alcohol modifica las emociones. La persona que toma alcohol, cerveza, guaro, sea, algunos le da por llorar, otros les da por reír, otros les da, pero todo es en el espectro de las emociones. La droga y la marihuana es distinto. La marihuana afecta el intelecto. La marihuana afecta el intelecto de forma que la persona es el centro. Él es todo completamente el centro. Entonces, ¿qué pasa? El diagnóstico del adicto a la droga a la marihuana, es que al final esta persona se vuelve de cierta forma también, incrementa el egoísmo del individuo, a tal forma que si el individuo no consume la marihuana, incluso actúa violentamente, puede actuar violento. Entonces, ¿qué pasa? Hay opiniones que dicen que no es en la Torá, es prohibido, no está prohibido, etcétera, etcétera. Hay lo que discutir, si está permitido o está prohibido. Pero lo que sí está claro es que incrementa el foco de la persona sobre sí mismo. Y esto, de nuevo, esto no es mío. El rabino me explica, el rabino me lo explica. Y él agrega lo siguiente: y en una generación donde
la nueva adoración es la adoración del yo, la marihuana no es algo recomendable. Eso a modo de comentario. Bien, me parece que podemos... No sé, Claro que sí, Raf. Me parece que... Ay, perdón, ¿ya terminó? que empezamos a estudiar de Moshe Rabbeinu y terminamos estudiando de marihuana. No, está bien saber. Claro, ¿por qué no? Seguramente tienen hijos, tienen niñas, tienen chicos. Acá en Canadá, por ejemplo, es legal. O sea, yo me hago la pregunta, ¿qué va a pasar cuando mi hija me venga y me diga, papá, quiero fumar marihuana porque es legal? ¿Cuál va a ser mi respuesta? Hay que encontrar respuesta. Es una responsabilidad de los padres, de los educadores, de los maestros, de la gente. Hay de encontrar respuestas para los que preguntan. Sí que sí. Oye, Raf, una pregunta ahorita que estaba diciendo por ejemplo, que una hierba que modifica el intelecto y el alcohol que modifica las emociones, Altera. Parece altera, perdón, la mejor palabra es altera. perdón, altera, en el Ketoret cuando se hacía, de alguna manera llegaba a afectar Afectar. o sea, al pueblo de Israel de manera positiva. O sea, que hubiera alguna El, planta algo que los le beneficiara. el olor en sí mismo, yo no sé si el pueblo de Israel lo olía todo porque no sé cuánto era el pueblo de Israel. Millones, y el Ketoret solamente eran pocos. No sé. Habría que preguntar qué pasaba con los levitas que estaban al respecto. Lo que sí estoy seguro que eso, de alguna forma, cuando lo olían, sí había un incremento de, no sé. Como Interesante. inspiración. Sí, o como ¿qué pasa cuando uno huele una flor que tiene una fragancia muy, muy agradable? Realmente, como que le da ánimo a uno. Eso realmente le da ánimo a uno porque está entrándole vitalidad. Así lo explica en Kabbalah, que el olfato es el sentido más elevado, más espiritual, más refinado de todos los sentidos. Y ¿por qué es así? Porque fue este es el sentido que no fue tan afectado en el momento de la transgresión de Adán y Eva. Entonces, cuando la persona olfatea una fragancia, es bueno que le dé gracias a Dios al respecto, y esto le da vida, aliento, energía a la persona. ¿Qué ocurría con el Ketoret? Me parece que está en la Gemara, y cuando el Ketoret hacía que los levitas sintiesen como que estaban caminando, pero levitando. ¿Cómo es la experiencia? No sé. Habría que construir el templo, habría que ir. Como cuando uno está enamorado, Rap. No, me parece que eso es otra cosa. Me parece que eso es mucho mejor. Como cuando está enamorado, como que levita. Las distancias no son distancias y el tiempo no es tiempo. Pues sí, acá era algo mucho mejor. Tal Alguien vez. escribe acá, el hecho de que sea legal la marihuana no diga que sea bueno. Depende de cada país. Yo no puedo decirle a alguien aquí que está haciendo algo malo. Si acá la marihuana es legal, bueno, es legal. Es legal. En Canadá. Y no puedo decirle a alguien, estás haciendo algo malo. No está haciendo algo óptimo, quizás. Quizás en realidad tiene un permiso médico
Y el permiso médico en realidad es una persona que realmente necesita del consumo medible de la marihuana y realmente está ayudando a esta persona. Incluso me llamó mucho la atención cuando estaba en los tiempos de COVID, el gobierno de Canadá ponía ads y, ¿cómo se llama? Anuncios en Facebook y en YouTube para que las personas que estaban solos en sus casas y que obviamente también consumen de forma marihuana, que quizás que aminoraran las cantidades y que lo hicieran de forma más responsable. ¿Por qué? Porque realmente podía afectarles emocionalmente. Incluso el gobierno toma en cuenta. Imagínense, la gente estuvo encerrada por meses. ¿Y qué hace? No es correcto, no es en realidad de lo óptimo. Ahora, pregunta. Si alguien pregunta, ¿qué piensa usted? Bueno, yo no pienso que sea algo completamente óptimo. Completamente óptimo. Ni qué hablar si es algo que está prohibido en el país. Ni qué hablar. Obviamente, lo que está prohibido, no se debe hacer. Si está prohibido en el país, es como que Dios lo prohíba. ¿Entiendes? ¿Y qué pasa? Pues hay movimientos que impulsan que esto se legalice. Es otro tema. Es otro tema. Pero no hay que... Dios libre de venir a decirle, bueno, pues pero ¿saben qué? Si necesitan relajarse, vayan. No, si es ilegal, es ilegal. Punto. De nuevo. Comprar cosas en el mercado negro, hacer cosas ilegales, solamente incrementa de nuevo el desorden social, todas las cosas que nosotros, bueno, ya saben, la radio, todos los medios. Estimado Israel, qué gusto verlo. Bueno. Hola, Rab, ¿cómo está? Buenas noches, gracias. Hola, estimado Alejandro, muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí en la clase. Me voy incorporando, apenas llegando de la oficina, pero Baruch Hashem, ya estamos aquí listos para continuar con la enseñanza. Me parece que ya están en la parte de preguntas y respuestas, o voy a integrar. Ya Perfecto. terminamos. Ok, llegué a lo Justo a tiempo. último. Bueno, llegué como Gandalf, dicen, no llegué ni tarde ni después, justo cuando debí de venir. Justo, exactamente. Exactamente. Ok, excelente. Hola, Rab. estimado. Adiós, Bueno. estimado. Ok, no, pues muchísimas gracias. Estaba No, escuchando seguramente se justamente está preguntando de qué están hablando. Están hablando de marihuana ahora. Sí, Yo pensé que la dije, clase no, tenía que ver con Moshe, con la profecía. es correcto. De hecho, eso fue lo que estaba pensando. Yo dije, ¿cómo llegamos de la profecía a la marihuana? No entendí, pero voy a ver la clase grabada para poder aterrizarme un poco. Claro. Ok, perfecto, Raf. Bueno, pues me parece entonces Buenas que ya noches van para terminando. todos. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Entonces, les mando un fuerte abrazo. Gracias por haber estado conectados en la clase de la Fundación Orajay. Nos vemos en la próxima reunión. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Raquel. Buenas noches, shalom, shalom. Buenas noches, Rab. Gracias, Rab. Linda noche, lindos sueños. Gracias.